Gran cantidad de expertos, como el doctor Anthony Fauci, un experto estadounidense, o el doctor Neil Ferguson, un epidemiólogo experto británico, así como distintas organizaciones que van desde la OMS hasta el CDC, han mostrado su preocupación por la variante Delta. Esta variante no solo sería más transmisible, mucho más, como vamos a ver a continuación, generaría más hospitalizaciones, sino que hasta podría disminuir el efecto de ciertos medicamentos que se utilizan principalmente en Estados Unidos. Pero eso no acaba ahí. También algunos expertos están hablando de que los síntomas de esta variante serían levemente distintos que los síntomas de las variantes anteriores y que afectaría a poblaciones más bien jóvenes. Pero pará, este no es un video más. En este video te quiero llevar tranquilidad. No todas son malas noticias. Todo lo que debes saber hasta este momento de la variante Delta fue resumido en esta breve charla. Esto te permitirá tener tranquilidad porque las noticias no son todas malas y te voy a contar cómo cuidarte y qué podés hacer para evitar la infección con esta nueva variante. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que a fines del año pasado, en la India, surge una nueva variante. El único concepto que debes conocer para entender esta clase es esta palabra, variante. Una variante proviene de mutaciones. Fíjense, una mutación en términos muy sencillos es el virus es material genético rodeado por lípidos, azúcares, etc. Al ingresar a nuestra célula, utiliza la maquinaria para hacer copias. Hace tantas copias que de repente comete un error. Eso ocurre muy a menudo. Pero esos errores generalmente no le brindan mayores beneficios y esa mutación termina extinguiéndose. Ese virus no se puede replicar. Sin embargo, ciertas mutaciones en puntos específicos le confieren, por ejemplo, que el virus tenga más afinidad para ingresar a nuestras células, que sobreviva más en el tiempo en los ambientes, por ejemplo, que tengan aumento de la carga viral y sean más contagiosos o que escapen de manera más sencilla a nuestro sistema inmune. Y de esta manera es que surgen las distintas variantes. Por ejemplo, la variante Delta, de la cual vamos a hablar ahora, también llamada B16172 o la variante Alfa, por ejemplo, que era la llamada de antes del Reino Unido. Bien, la variante Delta es la de la India. Se preguntarán ustedes de dónde surgió esta variante. Bueno, como les dije, a fines del año pasado en la India, pero rápidamente se extendió alrededor de todo el mundo, llegando a China, Estados Unidos, el continente africano e incluso a mi país, donde hace tan solo algunos días se han detectado algunos casos. Actualmente, esta variante está en más de 70 países y sabemos que va a continuar expandiéndose alrededor del mundo. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es esto. Tiene alrededor de 12 mutaciones. Estas 12 mutaciones le confieren una transmisibilidad, es decir, un contagio mucho mayor. Es por eso que en mayo la OMS la declaró una variante preocupante. Una variante preocupante en términos muy sencillos, o de preocupación, en realidad es el término correcto. Quiere decir que tiene la capacidad de enfermar más, es decir, transmitirse más, o producir enfermedades más graves. Esto se traduce en más hospitalizaciones o más muertes, e incluso podría disminuir la efectividad de ciertos tratamientos o incluso vacunas. Más adelante, y hace tan solo algunos días de este video, el CDC también la clasificó como una variante de preocupación. Doctor, pero ¿cuáles son las características de esta variante que la llevan a preocupar? Una de las principales características que la lleva a preocupar es esta. Primero, que afecta a los jóvenes, entre 12 a 20 años principalmente. Pero doctor, ¿esto por qué ocurre? Bueno, hay varios datos. No es que afecta a los jóvenes porque tendría más afinidad a ellos aparentemente. Lo que se sabe hasta el momento es, primero, en los países que afecta a los jóvenes es porque la mayoría de los adultos ya fueron vacunados, los adultos más de 65, incluso los de más de 40, más de 50. Por otro lado, los jóvenes, no todos, tienden a relajarse más con las medidas de distanciamiento social. Y algo muy importante, diferentes síntomas. Algunos expertos empezaron a opinar, esto no está demostrado todavía, que esta nueva variante, la variante llamada Delta,
produciría síntomas muy leves en los jóvenes, como dolores de cabeza, febrícula, un resfrío, a veces incluso muy poco sintomático. Y esto llevaría a que estos jóvenes entre sí se transmitan la enfermedad de manera más sencilla. Eso lo voy a contar enseguida. Pero fíjense, yo les dije que es más transmisible. Este dato proviene de estudios que se hicieron principalmente en el Reino Unido. Como les dije, esta variante empezó en India, pero rápidamente llegó a los distintos países. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde la variante que predominaba era la variante llamada alfa. ¿Recuerdan la variante B117? Bueno, esa era la variante que predominaba y se llamaba el Reino Unido justamente por esto. Sin embargo, rápidamente esta variante Delta, como tiene mejor capacidad de transmisión, la reemplazó. Y hoy representa casi el 90% de las variantes circulantes en Reino Unido. Pero esto no es todo. Los expertos creen que esta variante es por lo menos un 60% más transmisible. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Hace tan solo algunas semanas ha llegado esta variante a Estados Unidos. Y últimamente, en las últimas semanas, se ha visto que porcentualmente se está duplicando la cantidad de diagnósticos con esta variante. Primero era del 2%, pasó una semana era del 5%, pasó una semana ahora es del 10%. Y los expertos cada vez hacen más énfasis en que pronto va a ser la variante dominante de Estados Unidos y probablemente del mundo entero si continúa esto, hasta que llegue una nueva variante más transmisible. Imagínense que si tomáramos el coronavirus de la primera pandemia, el coronavirus, el SARS-CoV-2 nativo, esta variante sería muchísimo, pero muchísimo más veces más transmisible. De hecho, la variante alfa era más transmisible. Imagínense la variante delta. Respecto a la resistencia en tratamientos, ojo cuando leen esto en ciertos portales y etcétera, porque lo que está ocurriendo es cierto. En Estados Unidos se utilizan anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos generalmente sintéticos que se le dan a los pacientes principalmente en estadios tempranos de la enfermedad. Se está viendo que esos anticuerpos tendrían menos efectividad contra estas variantes. Pero, ojo, como vamos a ver enseguida, las vacunas serían efectivas. Permítanme contarles un pequeño detalle antes. Yo les puse acá más hospitalizaciones. Con más hospitalizaciones quiero decir, en Escocia se hizo un estudio en el que se evaluó la variante alfa versus la variante beta, la variante alfa del Reino Unido versus la variante delta de la India. Lo que se vio es que la variante delta en comparación con la variante alfa provoca casi el doble de las hospitalizaciones. Es decir, que los pacientes, principalmente, aclara el estudio, los con comorbilidades, ellos dicen 5 o más comorbilidades, produciría una hospitalización mucho más grande. Y ustedes saben que más contagios, más hospitalizaciones lleva a un colapso más grande del sistema de salud y eso lleva a más mortalidad. Entonces es un dato muy preocupante, pero son estudios muy recientes, al igual que el de la transmisibilidad, que hay que tomarlos con pinzas. Sin embargo, está claro que es una variante de altísima preocupación. Pero doctor, usted nos dijo al principio de este estudio que no todo eran malas noticias, que nos iba a llevar tranquilidad y lo único que está diciendo es que hay una variante más mortal, más transmisible, que afecta a jóvenes, que mata más, etc. Sin embargo, fíjense, la buena noticia es la siguiente. Las vacunas, y esto se estudió principalmente con la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca, serían muy efectivas para controlar esta variante. ¿Qué quiero decir? La vacuna de Pfizer, por lo menos en estudios del Reino Unido que se llevaron a cabo, protegería con la primera dosis más del 90% y la de AstraZeneca más del 70%. Sin embargo, cuando se completan las dos dosis de cualquiera de las dos vacunas, la protección supera el 90%. 92% si no mal recuerdo para AstraZeneca y 96% si no mal recuerdo para Pfizer. Entonces, estas son buenas noticias, pero nos trae a colación lo siguiente. Es muy importante concluir y completar el esquema de vacunación. Seguramente que rápido ustedes se preguntarán, doctor, ¿y qué pasa con Sputnik? ¿Qué pasa con Johnson Johnson? ¿Qué pasa con la vacuna china? La verdad es que es probable que continúen siendo efectivas como son estas dos. Sin embargo, yo en este momento no cuento con la información suficiente para hablarles de ellas. Pero es probable, nuevamente, que también sigan siendo efectivas. Entonces, estas son buenas noticias. Las otras buenas noticias son que
las medidas de protección siguen siendo las mismas: el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el evitar reuniones masivas en espacios cerrados, e incluso en espacios públicos, está claro, el reunirse principalmente en espacios públicos con buena ventilación, etcétera. Esta variante es tan transmisible que el Reino Unido estaba por abrir las restricciones finalmente ahora a mediados de junio y lo pospuso para julio. Fíjense lo que está ocurriendo. Pero hay una pequeña curiosidad respecto a esta variante. Muchos expertos están viendo que tiene pequeños diferentes síntomas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan ustedes que el año pasado se hablaba mucho de la falta de olfato, de la falta de gusto? De hecho, yo perdí el olfato cuando tuve COVID, lo pueden ver en un video que nosotros presentamos. Ahora se está viendo cada vez menos eso. Y eso era algo muy específico, muy característico de la COVID. En cambio, ahora los jóvenes se están presentando más con síntomas muy inespecíficos. Pequeño goteo nasal, un pequeño dolor de cabeza, un sentimiento de cansancio y no mucho más. Esto lleva a que esta variante sea también más transmisible, porque un virus que es más transmisible no es más transmisible solamente porque se introduce mejor en la célula, sino porque se adapta mejor a su hospedero. Nosotros somos su hospedero. Y mientras menos molestia nos cause, nosotros más lo vamos a transmitir porque menos nos vamos a cuidar, menos vamos a hacer reposo, menos nos vamos a encerrar en casa. De hecho, si él pudiera ser totalmente asintomático, se transmitiría a todo el mundo. Sin embargo, si fuera de asintomáticos para todos, no generaría una enfermedad que colapse el sistema de salud. Entonces, lo que busca el virus, lo que creen algunos expertos y otros se contraponen en realidad, es que buscaría adaptarse. ¿Para qué? Para transmitirse mejor. Esto, de nuevo les digo, es polémico. Sin embargo, datos obtenidos del Reino Unido muestran que las consultas ahora ya no se dan tanto por esos síntomas que le dije: falta de gusto, falta de olfato, etcétera, sino más bien un síndrome gripal muy leve, principalmente en jóvenes. ¿Qué aprendimos o qué conclusiones yo saco de esta variante? Primero, no entrar en pánico, es lo fundamental. Continuar con las medidas de distanciamiento social, continuar con el uso de barbijo, reuniones al aire libre, y por otro lado, recordar, la vacunación es fundamental, y en el caso de la variante Delta, por lo menos con la vacuna de AstraZeneca, completar el esquema de vacunación así como el de las otras vacunas sería fundamental en el combate de esta variante. No les quiero asustar, pero van a continuar surgiendo variantes y seguramente que la ciencia va a estar a la altura de combatir a las mismas. ¿Te gustó esta charla? Suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario, recordá que nosotros siempre te contestamos. ¿Tenés alguna duda sobre alguna noticia que has visto con frecuencia? Déjanos aquí en nuestros comentarios, dale like, te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.